térmicas por fuego directo, por láser, por, ¿cómo se llama? Por quemadura por agua o por fuego o por algún líquido caliente, quemaduras eléctricas y quemaduras a la vía aérea cuando hay quemadura por inhalación. Como les decía, siempre hay que hacer una evaluación inicial y una revisión primaria. Si el paciente va a requerir reanimación y si el derivado del trauma hay parada cardiovascular, cardiopulmonar, entonces damos manejo cardiopulmonar revisando si no hay alguna lesión a nivel de facial, a nivel cervical, fijando cabeza, cervicales y tórax. Todo esto obviamente requiere un manejo multidisciplinario, varias personas, el equipo de vigilancia y revisión. Siempre tener en consideración auxiliares de la revisión secundaria, radiografías, tomografías, estudios de laboratorio, electrocardiograma, ultrasonido. En la actualidad se utiliza mucho el ultrasonido en la zona de abordaje del paciente. Obviamente tenemos que estar en coordinación con los equipos de rescate, de los paramédicos, y para que ellos informen el estado de los pacientes, si el paciente requirió un manejo avanzado de la vía aérea, si el paciente presenta hemorragias que requieren control de hemorragias, si el paciente está chocado. Es decir, tener la mayor información que nos puedan dar el personal paramédico para preparar nuestra sala de choque a la llegada de un paciente crítico con politraumatizado. También es importante, llegada, valorar todos los signos vitales, y esto es bien importante, ¿no? La puntuación de la escala de Glasgow. ¿Esto en qué nos ayuda? Para inferir si el deterioro que ha tenido cognitivamente el paciente va a requerir que se le tenga que dar apoyo avanzado de la vía aérea. Esto es, si tiene menos de 8 de la escala de coma de Glasgow, 8 o menos, bueno, 8 a 3, va a requerir de inmediato apoyo avanzado en la vía aérea, y presenta algún dato de choque, que sería una presión sistólica menor de 90, o alteraciones en el patrón respiratorio. Los paramédicos obviamente lo van a decidir trasladar a un centro hospitalario de manejo de trauma. Esas es básicamente las acciones que hay que seguir. El algoritmo de si evalúan al paciente y tiene lesiones que puedan considerarse politrauma, hay que referir a un hospital de segundo nivel. Factores de riesgo, como son las caídas en adultos de 6 metros, en niños caídas de 3 metros, o desde 2 veces la altura del niño, si se cayó 2 veces, ya es factor de riesgo. A veces sorprenden los niños porque aunque sean caídas muy altas e incluso que presenten hemorragias, heridas contundentes en cráneo, a veces se recuperan y no tienen alguna lesión importante a nivel de cráneo y encéfalo. Pero eso también hay que tener en consideración la zona donde es el impacto, teniendo en cuenta que la zona de mayor riesgo es a nivel de la escama temporal. Si es una contusión a nivel temporal, el paciente puede estar en riesgo porque es el área más delgada del cráneo. También tener en consideración si son adultos mayores, si son ancianos frágiles, si tienen alguna comorbilidad que altere su estado de coagulación, como son los pacientes hepatópatas o nefrópatas. Ellos por sus mismas patologías pueden tener hemorragias mayores porque su sistema de coagulación está disminuido, y eso puede tener mayores complicaciones en ellos. Decíamos, en los niños siempre hay que tener consideración de que cada paciente sea llevado al hospital
que tengan las mejores condiciones para su atención. En este caso, en los niños que sean llevados a hospitales de atención pediátrica, ¿sí? Pacientes que presenten quemaduras, siempre hay que asegurar también mantener la hernia, porque estos presentan por el defecto de la piel, disminuye su temperatura y siempre revisar si aparte de la quemadura hay asociado algún trauma. Las situaciones especiales en mujeres que están embarazadas, también ver si son mayores de las 20 semanas la viabilidad del producto. Obviamente, ya una vez que estamos en contacto con los servicios de emergencia y se tiene el área con todas las medidas, obviamente esta fotografía no es de un hospital aquí de México, es de las que proporcionan la bibliografía, que es el ATLS. Pues aquí idealmente se cuenta con todos los servicios para atender a un paciente traumatizado: equipo de vía aérea, diferentes tipos de soluciones, diferentes tipos de monitores, tener toda la preparación, mascarillas, guantes, batas, ojos para la protección de los ojos. Todo esto, ya en la actualidad se recomiendan mascarillas KN95 por la situación del COVID, y todavía tenían mascarillas cubrebocas tricapa, pero ya en la actualidad lo que se recomienda son los KN95. También para esto, en la evaluación inicial de un paciente politraumatizado debemos conocer el uso del triage, ¿no?, para determinar cuánto es el tiempo que en teoría no más de ese tiempo debería esperar, ¿no? En el caso de un triage rojo, paciente que requiere reanimación inmediata, se le debe dar la atención inmediata en ese medio tiempo. En el caso de un paciente que sea catalogado como naranja, que es una emergencia real, como el paciente de un AVC hemorrágico, como un paciente con un infarto de miocardio, pues son pacientes que requieren atención inmediata o no más de 7 minutos. Algunos lo mencionan que no más de 10 minutos. En el caso de color amarillo, pues bueno, aquí además lo menciona, 15 minutos no más. En caso de verde, 30 minutos o 40 minutos. Esto también es a reserva de las capacidades de infraestructura que tenga la institución hospitalaria, ¿no? Esto es lo ideal, pero algunas instituciones como el IMSS pues modifican un poco, cambiándolo esto a 1 hora, que puede ser el tiempo de tarde de atención de un paciente. Para situación de trauma, si se toma, si recuerdan lo que veíamos en el ACLS, es ACB. Aquí pues sí es ABC, ¿no? Tener en cuenta el control de la vía aérea, la respiración y la columna cervical y el control de hemorragia. En el caso también de donde hay número de víctimas numerosos, como en situaciones de desastres naturales o de riñas, donde hay involucrado a muchas personas, pues siempre el clínico tendrá que hacer un buen triage para determinar cuáles son las personas que requieren con mayor rapidez la atención médica, cuáles pueden esperar, cuáles son necesarios derivarlos a otro centro porque en donde se esté dando la atención no tengan los recursos para ser atendidos, o cuáles definitivamente ya no requieren atención porque su viabilidad para recuperación sea nula, y cuáles puedan esperar más tiempo o por sus propios medios puedan derivarse a otro nivel de atención, ¿no? Como les mencionaba, en la revisión primaria, en pacientes con traumas se sigue el ABC: abrir vía aérea y control de columna cervical; la B de breathing, respiración y ventilación; C de circulación; D de valorar los déficits neurológicos; y la E de exposición, o ver si hay algún efecto secundario como sustancias químicas
ciclo. Esto ya lo veíamos del control de la vía aérea, cuando apertura de la vía aérea haciendo una posición hacia atrás de la cabeza, levantando el mentón, o haciendo la maniobra de tracción mandibular, siempre manteniendo fijando lo que es las cervicales para evitar que haya lesiones asociadas a la manipulación. Siempre hay que ver si el paciente cómo está su estado mental, ¿no? Si el paciente está agitado, si tiene alguna alteración de conciencia, si hay alguna afectación a la ventilación, a la respiración, tiene algo que esté ocupando su boca, hay que desplazarlo para que tenga una buena apertura de la vía aérea. Y si hay riesgo de obstrucción, riesgo de que los pacientes vayan a broncoaspirar con su propio vómito, siempre tratar de ver si hay, preguntar al personal paramédico o a los familiares que llevan al paciente lesionado si estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas o si tiene asociado alguna droga. Entonces, a grandes rasgos, esta es una técnica que utilizan los paramédicos para poder colocar a un paciente en la camilla para su rescate. Cervicales, se asegura la vía aérea, hay fijación y tracción de las cervicales, se corrige la posición, se mueve en bloque, siempre utilizando un nadador, ¿no? Un brazo hacia arriba, otro brazo hacia abajo, y después siempre fijando, tratando de mantener en un solo bloque las cervicales y tener los medios estos que habitualmente se llama el spider, que sujeta firmemente para evitar que tenga movilización innecesaria. Aquí es de lo mismo de cómo se moviliza el bloque. También tenemos que asegurar la vía aérea con diversas formas, como ya sabemos siempre, ver si el paciente está consciente, asegurarle buen flujo de vía aérea, asegurarle oxígeno por medio de puntas nasales o mascarilla, siempre retirar lo que tenga en la boca que le pueda obstruir la vía aérea, incluyendo esas dentales protésicas u otras cosas que tenga en la boca. Siempre hay que tratar de explorar, primero visualizando y asegurando si el paciente está consciente y coopera. Si hay un riesgo de que pudiera morder y están en riesgo sus extremidades, entonces se tendrá que hacer mediante sujetando la mandíbula y con algo que sea de goma para evitar también que vaya a lesionar sus dientes. Para eso hay diferentes tipos de cánulas, como se llama la cánula de Guedel. Con la misma cánula de Guedel tratar de abrir la boca. Es de un plástico que aunque es rígido, pero no lesiona los dientes. Y también tratar siempre de tener el aspirador para extraer el exceso de saliva o de sangre en algunos casos. Siempre hay que tratar de asegurar la entrada de aire, tener la técnica para la elevación del mentón, reducción de mandíbula y asegurar con el uso de cánulas, como veíamos la vez pasada, de cánulas nasofaringes o orofaringes, y en el caso de que haya fractura de la lámina cribosa del etmoides, entonces ahí no se puede utilizar las cánulas nasofaringes. Y como veíamos, si hay un evidente compromiso aéreo, pues entonces habrá que hacer técnicas de maniobras avanzadas de la vía aérea, como sea una intubación orotraqueal de preferencia, ¿no? Ya lo último que tendría que hacerse en un caso, solo que el paciente tuviera una fractura facial múltiple, donde incluye fractura mandibular, donde no hay forma de hacer retracción ni de una buena visualización debido a las múltiples fracturas. Lo último que se requeriría sería una traqueostomía, ¿no? Una traqueotomía para tratar de
permeabilizar la vía aérea. Entonces, veíamos que es importante revisar. Primero, A es asegurar la vía aérea y B es asegurar la ventilación. Y con esto también que tenemos que tener en cuenta pues la función del tórax, ¿no? Hay que revisar si, aunque le estemos dando la ventilación a un paciente, aunque parezca que está ventilando, hay que revisar a ver si no hay algunas de las principales lesiones que comprometen la vía aérea por afectación del tórax, trauma del tórax, como es el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el tórax inestable, el hemotórax masivo. Y pues bueno, aquí vemos una imagen de cómo es sería una imagen en radiografía de un neumotórax a tensión. Aunque primero clínicamente un neumotórax a tensión, pues el paciente respira, trata de respirar y hay movimiento solo de un hemitórax y no del otro. El otro está con mayor volumen al que sí está ventilando. Si se hace una percusión, normalmente el sonido que se produce al hacer una percusión en el tórax es lo que llamamos claro pulmonar. Pero si se percute donde hay un neumotórax de tensión, va a haber un sonido de hiperresonancia, como si fuera timpánico, ¿sí? Y en la radiografía, si es que diera tiempo, en teoría en un servicio de urgencia, se sospecha un neumotórax cuando hay caída de la presión arterial, dificultad en la ventilación, hay esa asimetría en el movimiento de los hemitórax, donde un lado del hemitórax está muy aumentado de volumen y no hay movimiento, no ventila. Entonces, generalmente lo que se hace es clínicamente decidir la descompresión para de un neumotórax a tensión convertirlo a un neumotórax simple. Algunas veces pues, se tiene en el servicio de manera rápida la forma de tomar la radiografía con el paciente in situ y se pueden tener estas imágenes como esta que es característica de neumotórax a tensión. ¿Qué es lo que se hace? Hacer una punción en el segundo espacio intercostal en la línea media clavicular con yelco para hacer venoclisis del mayor calibre que se tenga. Lo ideal sería un 14, pues si no hay un 14 sería un 16, es el del color gris, el 14 es el color anaranjado. Si no se tiene, pues del tamaño que se tenga, la intención es sacar la mayor de cantidad de aire que está a tensión para dejar solo una cantidad mínima y convertirlo de un neumotórax a tensión a un neumotórax simple. También se puede hacer la función a nivel de la línea media clavicular, segundo espacio intercostal, o en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. De la forma más rápida, cuando generalmente se tiene el paciente único supino, es a nivel de la línea media clavicular, segundo espacio intercostal. Y ya la resolución de un neumotórax simple, pues en el caso de un neumotórax abierto, ¿qué es lo que pasa? Por la presión negativa que hay en el tórax para que pueda entrar aire, si se abre, hay una apertura, se pierde esa presión negativa. Entonces, al tratar de respirar el paciente, el aire va a salir por esa herida y va a disminuir eh, la, la entrada de aire, no va a poder hacer esa presión negativa, puesto que hay una presión positiva del exterior. Entonces, ¿cuál es la forma de corregir esto? Hacer una válvula unidireccional. ¿Cómo se hace una válvula unidireccional? Colocando una gasa, de preferencia, hay unas, se utiliza algo que sea lo más impermeable posible, un pedazo de plástico, hay unos que se llaman tela verde, donde se fijan solo 3 lados. Si es un cuadrado, normalmente se fijan 3 lados, por ejemplo, aquí en la imagen está en la parte lateral izquierda inferior de la pantalla.
Solo se fijan 3 lados, dejando uno de apertura. ¿Esto para qué es? Para que cuando se da la inspiración, esto selle el espacio y se logre hacer la presión negativa. Y cuando se expira, esto permite la salida del aire, para que se mantenga la presión negativa y pueda ingresar aire a los pulmones. Otra lesión habitual en el tórax es lo que es el hemotórax. Esto podría ser un derrame, una imagen de derrame pleural, pero en la situación de trauma, en el contexto de que un paciente traumatizado, pues debemos considerar que es sangre, hemotórax. Y estas son de las lesiones que ponen en peligro la vida de forma inmediata y que hay que hacer la revisión primaria. Obviamente también hay que tener en cuenta el grado de choque que tienen los pacientes, primero viendo las situaciones clínicas, como es el estado de conciencia, la coloración de la piel, la calidad y amplitud de los pulsos, generalmente yéndonos primero, si se puede palpar el pulso a nivel distal, sería en pulso vital, pulso femoral, y si no se detecta pulso, pues irnos al central, y también si vigilar el cuello, si hay agitación del cuello, eso puede sugerir un taponamiento cardíaco o algo que esté aumentando la presión del retorno venoso hacia el tórax, el colapso de las venas indica positivo. Entonces, siempre también el manejo del aporte circulatorio es reponer líquidos si hay hemorragias. Y vamos a utilizar siempre 2 calibres de lo más grueso, 14 o 16, por 2 venas periféricas. Esto porque hay algo que se llama la ley de Poiseuille, que dice que el flujo de un líquido es directamente proporcional al radio del tubo que lo está conduciendo e inversamente proporcional al largo de este. Es decir, mientras más largo, más tarda en infundirse, y mientras más grueso, más rápido se infunde. Por eso la forma más rápida de ingresar volumen a un paciente pues es con 2 vías de grueso calibre, lo más grueso, y cortos. Siempre hay que tener en cuenta tomar muestras de sangre para tipar y cruzar concentrados eritrocitarios, plasma, concentrados plaquetarios, se necesite, y ver demás estudios, ¿no? Electrolitos, químicos sanguíneos, y si es posible, hacer estudios toxicológicos y prueba de embarazo a toda mujer fértil. Esto es bien importante. Incluso, aunque se tenga que hacer la prueba, siempre preguntarle si hay, a toda mujer, si hay el riesgo, hay la posibilidad de que esté embarazada. Inicialmente se van a infundir 2 litros cada día de solución salina o solución Hartmann, que es la Ringer lactato. Y siempre tratar de mejorar el estado de conciencia de los pacientes y lo que es los datos indirectos de buen gasto cardíaco, como sería el gasto urinario, y mejorar la prevención. También vamos a tener que tratar de contener los sitios de hemorragia, ¿no? Actualmente, bueno, eso creo que hay que decir actualmente, desde hace mucho ya no se utilizan los famosos torniquetes, ¿no? Ya he visto que eso va a dañar más tejidos que fueran viables, es decir, si hay lesiones a extremidades y se aplica un torniquete, en ese momento se va a dejar completamente sin circulación otras áreas que podrían ser viables. Lo que hay que hacer es hacer compresiones directas hacia donde está la hemorragia. Y si hay una hemorragia evidente, pues siempre tratar de ocluir el vaso que está causando el sangrado, ¿no? Si son vasos venosos, si son vasos arteriales, siempre hay que tratar de considerar, llamar al cirujano, el angiólogo, para la corrección, para la reparación de las arterias. Si hay hemorragias intraabdominales, pues a pasar a cirugía inmediata.
Y en esto actualmente se utiliza mucho el ultrasonido. Antiguamente, pacientes con trauma cerrado de abdomen, pues se tenían que hacer lo que se llamaban las laparotomías exploradoras o el lavado peritoneal. Y en la actualidad está en desuso eso, evidentemente. ¿Por qué? Porque se cuenta con el recurso ya sea de una tomografía o un ultrasonido en el sitio de acción. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, la principal ventaja de la tomografía es que es más específica. La imagen demuestra una contundencia si hay líquido dentro de la cavidad abdominal y si ese líquido es sangre o es otra cosa. Pueden medir las unidades Hounsfield y determinar si es sangre. El problema es que eso requiere que el paciente tenga una estabilidad hemodinámica para que pueda ser trasladado al sitio donde se le va a hacer la tomografía. ¿Cuál es la ventaja del ultrasonido? Bueno, el ultrasonido no requiere que el paciente se encuentre en una área especial. El ultrasonido en la actualidad son portátiles. El ultrasonido se puede hacer directamente donde esté el paciente cuando se está recibiendo, siempre con la condicionante de que se sospeche que hay una lesión en el ultrasonido. ¿Cuál es la desventaja? Que el ultrasonido requiere un personal capacitado, es operador dependiente. Si el personal no tiene la suficiente habilidad, puede no detectar hemorragias líquido libre en cavidad. También siempre tener control en las fracturas de pelvis. Son unas fracturas que causan gran cantidad de pérdida hemática. Se calcula que dentro de la pelvis, ya una vez que se hace un tercer espacio y una hemorragia, pudiera contener, se ha calculado que hasta 5 litros de sangre. Ustedes dirán, pues a veces no se tienen ni 5 litros, ¿cómo van a contener esa cantidad? Bueno, teniendo en cuenta la cantidad de volumen que se le restituyó a un paciente en un trauma de pelvis, pudiera llegar a contener hasta esa cantidad. La intención es que siempre que se sospeche de una fractura de pelvis, pues tratar de hacer la fijación de la pelvis para disminuir el sangrado, ¿no? Todo esto es de manejo de trauma y ortopedia de forma inmediata, una fractura de pelvis. Y ojo, no confundir con fractura de cadera, son cosas distintas. Esta es la famosa escala de Coma de Glasgow. Consta de 3 parámetros, que son la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Para fines prácticos, en la escala de Coma de Glasgow se divide en 3 situaciones de estadios de la gravedad del trauma, lo que es un trauma leve, 13 a 15, un trauma moderado, de 9 a 12, y un trauma grave, de 8 a 3. Vamos a revisar de forma rápida lo que es los puntos que evalúa la escala de Coma de Glasgow. En la apertura ocular, si el paciente está con una apertura ocular espontánea, se dan 4 puntos. El paciente está somnoliento, pero al estímulo verbal hace la apertura palpebral, se le dan 3 puntos. Y el paciente está somnoliento y ni con el estímulo verbal se requiere, hay apertura ocular, sino se requiere un estímulo nociceptivo o doloroso para que abra los ojos, se dan 2 puntos. Y ni con ningún tipo de estímulo, por más intenso que sea, no hay apertura palpebral, es un punto. La respuesta verbal, el lenguaje tiene que ser orientado, que el paciente interactúe con el que esté haciendo el interrogatorio, que su lenguaje sea fluido y conservando una gramática, es decir, la estructura de sujeto, verbo, predicado, sustantivos, todo orientado en tiempo, lugar y espacio, se dan 5 puntos. Si su respuesta verbal es confusa o, lo que también mencionamos, desorientado, es decir, que él pueda hablar y interactúe, pero como si estuviera en situaciones. Hay pacientes que pueden llegar a pensar que están en su casa y dicen, sí, estoy aquí en mi casa,
díganle a alguno de mis hijos que me traiga de comer, que tengo hambre. Cosas que no vienen en relación a la situación en la que está, se consideran 4 puntos. Si son palabras inapropiadas, ¿cuál es la diferencia? En un lenguaje desorientado o confuso, puede hacer oraciones complejas como: sí, estoy aquí en mi casa, tengo hambre, díganle a mis hijos que me traigan algo de comer. Aunque esté en el hospital y la situación no sea esa, pero en donde se dice palabras inapropiadas, el paciente solo va a estar diciendo palabras sueltas sin ningún tipo de estructura gramatical. Incluso solo puede estar repitiendo una palabra: Juan, ayúdame, hijo, ayúdame, sin ningún tipo, sin otro tipo de intelectual. O solo diciendo nombres, ¿no? María, María. Ahí se le dan solo 3 puntos, ¿no? En sonidos incomprensibles ya no puede articular ni siquiera palabras, solo son gruñidos, quejidos, que no tienen ningún tipo de estructura para la fonación. Y cuando ya no hay ninguna respuesta, pues, la respuesta motora, cuando el paciente tiene interacción y se le da una orden, por eso es específico, obedece comandos o obedece una orden, se le dice: señor, levante solo su mano derecha, y él solo levanta la mano derecha, porque pueden haber personas que se están moviendo y luego lo confunden con movimientos espontáneos. No, la evaluación no es que tenga movimiento, sino que hay una interacción corteza a la médula y a la motricidad, donde haga la interacción de: estoy escuchando que me dicen mueva la mano derecha y yo muevo la mano derecha. Eso es obedece orden. El punto 5 es localiza el dolor. Es decir, el paciente puede estar somnoliento, desorientado, y se le hace un estímulo nociceptivo y instintivamente uno lo que hace es quitar lo que le esté a uno causando el dolor. Y eso da 5 puntos. En el movimiento de retirada, o lo que también se dice que retira el dolor, ya no va a haber un movimiento de defensa, simplemente va a poder, al estímulo nociceptivo, hacer algún movimiento de intención de quitarse hacia ese estímulo al dolor. Y eso da 4 puntos. Ya cuando da 3 puntos es lo que llamamos flexión anormal, ¿sí? Donde al hacerle un estímulo nociceptivo sobre el paciente va a hacer un brazo y un poco de pierna. Esa es la flexión anormal o posición de decorticación. Y 2 puntos es cuando hay una pronoextensión, lo que se llama la extensión anormal o posición de descerebración. El paciente solo estira los brazos y todo el cuerpo. Y se da un punto cuando ya, a pesar de los estímulos, no hay ninguna respuesta. Siempre hay que tratar de exponer a los pacientes, en el caso, por ejemplo, cuando hay algún tipo de riña y lesión de movimientos importantes, que podemos tener una visibilización pronta hacia el tórax. Y cuando se está explorando, dice uno: bueno, pues a lo mejor no tiene tantas lesiones, solo tiene una lesión en el tórax a nivel de una región donde no se podría considerar. Pero si no lo exponemos, a lo mejor tiene otra lesión a nivel de grandes vasos. Y eso ser lo que le esté causando el choque. Entonces, siempre hay que tratar de hacer una buena exposición para explorar todas las lesiones. O en el caso de pacientes que tienen herida por proyectil de arma de fuego, que pueden tener en tórax, cuello y extremidades, hay que tratar de exponer de todos lados. Siempre, en este caso, se ve como cortan el pantalón, porque hay que tratar de minimizar los riesgos a la movilización del paciente. Y también siempre hay que tener el control de evitar la hipotermia y pues respetar la intimidad del paciente, evitando exponer innecesariamente sus partes. Hay que tener siempre la consideración de una buena monitorización con un electrocardiógrafo para también evidenciar si hay algún ritmo que esté causando parada cardiorrespiratoria e iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo sería? Pues la asistolia,
En el caso de un bloqueo AV completo, puede haber una bradicardia que no dé gasto y se tenga que hacer maniobras. Incluso colocar un marcapasos, fibrilación ventricular, pulso, taquicardia ventricular, pulso, que estos requieren pues maniobras de reanimación, ¿no? O a que dice cualquier ritmo sin pulso, ¿sí? Luego hay veces que el ritmo que pareciera que ser ordenado, pero si no tiene pulso, es una actividad eléctrica. Veíamos lo que es el algoritmo de reanimación. Esto ya es en relación al tema pasado de la reanimación cardiopulmonar avanzada. Pero que han visto la grabación que hicieron sus compañeros para que ustedes la pudieran ver. Obviamente siempre tener auxiliares para la monitorización, como sería una sonda de las llamadas Foley, una sonda urinaria, sonda vesical. Obviamente también tener en cuenta que hay contraindicaciones cuando se sospecha de un trauma de pelvis, una fractura de pelvis, que hay sangre en el meato urinario, sangre, o datos de equimosis a nivel del escroto perinal, perineal. No se recomienda colocar una sonda urinaria, dado que se pueden hacer falsas vías. También en el caso de que no haya esto, pues hay que ver recolección de muestra de orina para hacer más estudios. Como vemos en la revisión secundaria, ya una vez que se ha vigilado, que se ha protegido la vía aérea, la columna cervical, se ha vigilado la circulación y la función pulmonar, pues hay que interrogar dirigidamente a los familiares, a los acompañantes, o en últimos, bueno, en primera instancia, pero que no aportan tantos datos, pues al personal paramédico, ¿no? Con esta pequeña mnemotecnia, ¿no? Amplia, buscando conocer si hay alergias ambientales, alimentarias, a medicamentos, o ingiriendo medicamentos en las últimas horas, por la posibilidad de que haya efectos narcóticos a los opioides, si tiene patologías previas, si está embarazada, si estuvo, qué fue lo último que comió, y efectos ambientales relacionados con el trauma. En este caso, hay pacientes que están en zonas muy frías o muy calientes, térmico o hipotermia, ¿no? Aquí en nuestra ciudad la temperatura la verdad, es sumamente amable, no tenemos ni fríos extremos. Siempre igual revisar con, con detalle la cabeza para ver las áreas de laceraciones, de heridas, fusiones, hematomas, y hay zonas que pudieran incluir fracturas. Siempre hay que revisar las pupilas si son isométricas o hay alguna alteración. Evaluar, como ya vimos, el estado de conciencia, evaluar si hay equimosis periorbitarias o hemorragias por conductos auditivos, si hay afectaciones a los ojos, si hay hemorragias directamente en globo ocular, si hay lentes de contacto, eh, tratar de evaluar lo más que se pueda los nervios craneales. Obviamente, pues si no es posible palpatorio, pues eso queda en segundo plano, se van a evaluar los perfiles, ¿no? Inspección de oreja, nariz, para ver si hay fuga de líquidos cefalorraquídeo o hemorragia o otorragia, tratando de inferir una fractura base de cráneo, piso anterior, medio o posterior, ¿no? Inspección a nivel cervical, si hay datos de lesiones penetrantes, si hay desviación de la tráquea que podría inferir también, hay desviación de la tráquea en el caso de tórax, atención. Siempre hay que buscar si hay edema subcutáneo a nivel de cuello, si hay crepitación, eso también nos incluye para la tráquea, auscultación de las arterias para los soplos, para ver si están de buena amplitud,
y siempre tratar de hacer de la columna cervical, que no haya mucha movilidad. El más recomendado, luego he visto pacientes que llegan con unos collarines blandos. En el caso de trauma, ese tipo de collarines, que dé la mayor fijación. No es el que más fija, pues lo que mejor fija un nivel cervical, pues es un halo con fijación, eh, tornillos, ¿no? En el caso de atención de primer nivel, lo que puede fijar a nivel cervical es un collar. Y como veíamos el examen a nivel de tórax, revisando que no haya heridas o laceraciones evidentes, la movilidad sea simétrica, que no haya lesiones penetrantes, tanto por instrumento por uso cortante, por arma de fuego, que los ruidos respiratorios sean los habituales de movilidad. Y como les decía, que no haya hiperresonancia ni matidez. La hiperresonancia nos podría derivar en neumotórax, atención a neumotórax. Y la matidez, pues que hay un hemotórax. El abdomen también hay que hacer buscando datos de lesiones penetrantes, eh, o heridas directamente, ¿no? Heridas a nivel de abdomen. Escuchando, palpando, percutiendo, para ver si hay datos de dolor, de abdomen agudo, donde se puede presentar la contractura muscular voluntaria o abdomen en tabla, dolor en rebote, o si hay datos de embarazo. Entonces, como ven, hay muchas determinaciones que hay que hacer, básicamente siempre tratando de vigilar que haya un buen aporte, tanto manteniendo la volemia como manteniendo la ventilación. Y hay datos de dificultad respiratoria, hay algún compromiso agudo de nivel de tórax, como vimos que tórax inestable, tórax abierto, pues siempre hay que tratar de, ya sea de intubar o asistirla. Si hay traumatismo craneoencefálico que comprometa la estabilidad del paciente, pues hay que administrar. Bueno, esto del manitol ya en la actualidad no se recomienda tanto de primera instancia. Primero hay que hacer las tomografías para ver si hay datos de cráneo hipertensivo. Como les decía, en el caso de alguna lesión en tórax, comprometa la vida, ya sea en tórax o hemotórax, hay que hacer la derivación con una sonda pleural. En el caso de traumas cerrados de tórax, donde se sospecha, por ejemplo, un taponamiento cardíaco, pues hay que hacer un ultrasonido. FAST son las iniciales de Focus Assessment Sonographic en trauma, o sea, asesoría sonográfica enfocada en el trauma. Y esto, de forma rápida, les digo, tiene una ventana para corazón, se observa la movilidad y la estructura del corazón, se observa espacio hepatorrenal, en búsqueda de sangre o líquido libre en cavidad abdominal, el espacio espleno-renal y también a nivel de hueco pélvico, buscando también si hay nivel en la cavidad abdominal. Siempre también es recomendado, una vez que se estabilice el paciente, buscar hacer tomografía abdominal. La tomografía nos ayuda también para determinar las lesiones abdominales y las lesiones a la aorta. Obviamente, las lesiones en cráneo, pues es una tomografía simple. Ya, este es el otro tema de ya mujeres oncológicas, pero esas ya, me gustaría mejor que ustedes se repartieran las clases. ¿Alguna pregunta acerca de manejo inicial del paciente politraumatizado
que quieran hacer. Creo que no, doctor. Todo claro. Doctor, yo tengo una duda, pero no como tales del manejo, sino más bien en la parte que se refería a lo de hemotórax. ¿Cómo podemos diferenciarlo? ¿Cuál es un hemotórax y no es un, no sé, un derrame pleural con características hemáticas? O sea, ¿cuándo es uno y cuándo es otro? Clínicamente, Ajá, sí, bueno, ¿cómo puedo diferenciarlos? ah, un neumotórax lo que va a tener en el espacio entre las pleuras, la pleura parietal y la pleura visceral, va a ser aire. No, no, hemotórax. Entre hemotórax, Hemotórax y derrame pleural. ajá, con Eso. características hemáticas. Ajá. Bueno, un derrame pleural con características hemáticas va a estar asociado a pacientes que tengan, por ejemplo, cáncer, algún tipo de metástasis, esos son derrames pleurales hemáticos. A diferencia, por ejemplo, de un trasudado que puede dar un paciente con insuficiencia cardíaca o pacientes con insuficiencia renal que también van a dar trasudados, que no van a ser hemáticos. Clínicamente, tú solo puedes determinar si hay un síndrome de derrame pleural. Ahora, asociado al trauma, si tienes un paciente que tuvo un accidente automovilístico, que iba manejando donde se impactó a nivel de tórax con el volante, entonces, y logras palpar que tenga alguna fractura costal o pacientes que fueron agredidos con instrumento punzocortante y puede haber alguna lesión a nivel del tórax, entonces vas a escuchar que ese síndrome pleuropulmonar de derrame pleural no es un derrame pleural, sino es un hemotórax. Ahora, como les decía, un estudio muy específico sería la tomografía, porque en la tomografía podemos medir las unidades Hounsfield y determinar si es sangre o es líquido pleural, ¿sí? Pero si tienes el paciente con un derrame pleural asociado a un trauma, como que tiene fracturas costales, que tiene inestabilidad en el tórax, tórax inestable son cuando hay 5 o más fracturas que son continuas, o que hay al menos 2 costillas que tienen doble trazo de fractura. Entonces, si tienes un paciente en esa condición, por clínica vas a decir que es más probable que sea un hemotórax que un derrame pleural hemático. Ahora, pueden coexistir las dos cosas, es decir, un paciente que tenga insuficiencia cardíaca descompensada con derrame pleural y que por mala suerte tuvo un accidente automovilístico, puede tener derrame pleural más hemotórax. ¿Eso cómo se puede determinar? Haciendo una punción diagnóstica, que puede ser diagnóstico terapéutico. Entonces se hace una toracocentesis, se extrae el líquido que hay en la cavidad pleural y vas a ver las características. Es diferente sería un hemotórax a un derrame pleural con características hemáticas en un paciente asociado al trauma, ¿no? Entonces tú puedes decir, sí tiene derrame pleural, pero aparte por el trauma, también tiene neumotórax, digo hemotórax. Y en este momento la resolución es la misma. Colocas una sonda endopleural para extraer esa sangre y ese líquido. Porque a final de cuentas, ¿qué hace el líquido dentro del espacio pleural? Va a limitar la expansión del pulmón, va a disminuir esa presión negativa para que se pueda expandir el pulmón. Ahora, si fuera un derrame pleural o un hemotórax que fuera menos del 10%, no sería necesario la punción ni colocar la sonda toracostomía. Esa cantidad no limita en gran medida la mecánica ventilatoria y sí hay riesgo asociado a la colocación de una sonda endopleural, como podría ser más sangrado, ¿no? Una lesión de vasos, o como pudiera ser las complicaciones de infecciones o lesión directa a pulmón, si no la tuviera. Entonces, clínicamente, ¿cómo determinar si es puramente un hemotórax y no un derrame pleural con características? Es difícil, salvo que tuvieras la tomografía y midieras.
Pero si clínicamente te da afectación en la mecánica ventilatoria, entonces puedes determinar hacer la resolución de la zona de pleurostomía, y ya que extraes el líquido, lo mandas al laboratorio y haces tu diagnóstico diferencial con un derrame pleural con características hemáticas, o si es puramente hemotórax. ¿Sí? Gracias, ¿Algo doctor. más para servirte? ¿Algo más que quieran preguntar? Bueno, pues, entonces, como les decía, este miércoles y este viernes no voy a poder estar en la clase con ustedes, voy a estar ocupado en el congreso, pero la siguiente semana, los temas, el siguiente tema que vamos a ver el siguiente lunes sería complicaciones endocrinológicas. Vamos a empezar con cetoacidosis y el miércoles estado hiperosmolar. La fisiopatología es muy similar, las manifestaciones clínicas son muy similares, el tratamiento es muy similar, pero son dos entidades distintas. Son las dos principales descompensaciones diabéticas. Y junto con eso se logra, también se ve lo que es la hipoglucemia, que eso directamente no es descompensación de la diabetes, pero es una patología que se presenta en muchos pacientes diabéticos cuando ya son nefrópatas. Entonces, esos son los temas. Y después de eso, vamos a abordar ya son las complicaciones cardiovasculares, lo que sería infarto agudo del miocardio. En la grabación ya les había dicho, bueno, de todos modos te mando la lista a Fer para ver, pero para que vayan preparando, ustedes se van organizando quién va a dar esas clases. Algo que les sirva a ustedes como médicos generales, ¿sí? De cómo, principalmente, cómo determinar si es una descompensación diabética, acidosis hiperosmolar, un poco de revisión de la fisiopatología, de qué es lo que nos lleva o qué le lleva a un paciente diabético a caer en el estado de la cetoacidosis, estado hiperosmolar, y a grandes rasgos, bueno, de identificarlo. Generalmente esas son patologías. Todo lo que vamos a ver en urgencias son patologías que se tienen que derivar a urgencias. Pero si ustedes como médicos, en un momento de su práctica profesional, llegan a trabajar en un servicio de urgencias, también sepan cómo darle el abordaje inicial, ¿sí? Entonces eso es básicamente lo que nos interesa, lo que le interesa a su escuela, la UNAM, de que sepan ustedes el enfoque como médicos generales. Ustedes están preparando para médicos generales, no específicamente saber de cómo es la entrada, el intercambio de las bombas, intercambio sólido-glucosa y todo eso ya es a otro nivel, sino que también supongo que lo vieron en sus clases de bioquímica y de fisiología, pero en esta revisión de urgencias es cómo identifico esta patología y cómo le doy el manejo inicial. Yo había dejado aquí mi cuadernito donde, pero ya me lo movieron. Entonces, pero así a grandes rasgos, ya para la siguiente semana empezamos con los metabólicos, estado hiperosmolar, cetosis diabética, hipoglucemia. Eso es, yo creo que en 10 minutos se puede decir cómo identificamos la hipoglucemia y el tratamiento. Y para la siguiente semana los temas de infarto del miocardio, bueno, síndromes coronarios con elevación del ST, donde entra la angina de riesgo alto, el infarto del miocardio, con y sin elevación del ST, y después lo que son los síndromes coronarios crónicos. Eso no lo vamos a manejar mucho, nada más para identificar cuando es una angina estable que nos esté dando manifestaciones como estable. Entonces pues, si no hay más preguntas,